Buenos días, chicas y chicos. Para mejorar nuestra comprensión lectora se hace necesario recordar ciertos conceptos y hoy veremos la caracterización de los personajes. Esto consiste en determinar cuáles son sus rasgos físicos, cómo se comportan, cuáles son sus atributos, los valores, las motivaciones, entre otras particularidades. Para lograr esto, la narración entrega distintos datos y pistas que permiten dotar a los personajes de una identidad. Eh, el lector va conociendo a los personajes eh, a medida que va avanzando en la lectura y solo podrá tener una imagen completa de ellos eh, o de concluir esa imagen, ¿verdad? Esto a través de la lectura que él va avanzando, porque estos datos se entregan en forma explícita en la narración, mientras que otros deben ser inferidos por el lector a partir de las acciones de los personajes, de sus palabras, de sus pensamientos y de lo que otros personajes dicen acerca de él. A continuación vamos a ver algunos de los elementos que como lector debes tener en cuenta para caracterizar a un personaje y para realizar una acertada comprensión lectora. Eh, los personajes son aquellos elementos que viven dentro del universo ficticio creado por el autor. Hay personajes, ¿verdad?, más relevantes para el devenir de la ficción y otros cuyo papel es menos importante. No obstante, en un relato todos los personajes que aparecen tienen un motivo de estar ahí. Puede que sea para influenciar al protagonista principal o para crear una acción que influya en el desarrollo de la trama. Este universo de ficción, ¿verdad? En este universo de ficción esto hace que los personajes que habiten sus líneas pueden ser tantos personajes reales como imaginarios o incluso, ¿verdad? Fantásticos. Los personajes según su protagonismo, ¿verdad? Dependiendo de lo relevante que sea el personaje para el desarrollo de la trama, nos encontramos con diferentes tipos. Tenemos el personaje, ¿no es cierto?, principal o protagonista. Este es el más importante de la historia, es el que forma parte de la trama en todo momento, es al que se le da mayor atención. Eh, esto Estos personajes, ¿verdad?, son los que van eh, cambiando, viven una evolución durante el relato, ¿verdad? También están los secundarios, que son los personajes que aparecen en el relato, pero que tienen una importancia menor en la trama y generalmente influyen sobre el protagonista o realizan alguna acción que cambia la trama. Son agentes de cambio, son imprescindibles para la trama, pero su importancia, ¿no es cierto?, como personaje no es tan relevante como el personaje principal. Y tenemos los antagonistas, que no siempre aparecen en el relato, pero cuando lo hacen, ¿verdad?, es el personaje que va en contra del ideal que simboliza el protagonista. eh, es la fuerza opositora del personaje principal y su influencia es vital para el desarrollo Según su transformación, los personajes, por lo general, ¿verdad? El protagonista suele vivir una transformación durante la historia, va evolucionando, ¿verdad? Eh, Positivamente, otras veces negativamente, ¿no es cierto? Y dependiendo de la evolución que éste tenga, nos encontramos con diferentes tipos de personajes. Por un lado, vamos a tener los personajes estáticos, que son los que no evolucionan durante el relato y por tanto están exactamente igual al principio que al final de la trama, de la historia. Por lo general, estos personajes son secundarios, ya que no tienen tanta importancia en el relato. Y, y por otro lado, y contrario a los personajes estáticos, están los personajes dinámicos, son los que sí sufren una evolución o cambio a lo largo de la narración. Este cambio puede que sea positivo o negativo, ello dependerá del autor, pero no es el mismo personaje el que comienza la historia al que termina la historia.
Por eso se llaman dinámicos. Según la imagen del personaje, dependiendo de esta imagen en la que esté inspirado el personaje, nos vamos a encontrar con diferentes tipos que merecen la pena conocer. Por lo general existen estos. El arquetipo, que es cuando se encarna algún aspecto del ser humano de una forma exagerada. Puede que sea un símbolo de alguna virtud, por ejemplo, la bondad, la inocencia, etcétera, o de algún defecto también puede darse, la envidia, la maldad, la soberbia, etcétera. Y siempre se hace de una forma exagerada. Ese es el arquetipo. Y otras veces, ¿verdad? Se da el personaje estereotipo. Aquí se trata de un tipo de personaje que son clichés, de tipo de personas que hay en la sociedad. Un lugar, en lugar de encarnar únicamente una virtud, un defecto, son los que encarnan tipologías de personas, como por ejemplo el gobernante corrupto, el héroe valiente, el gracioso, el rey déspota, etc. Es decir, eh, tipos de personajes cliché en la sociedad en general. Y los personajes, según su caracterización, va a depender del tipo de caracterización que el autor le haya dado a sus personajes. Ahí nos vamos a encontrar, ¿verdad?, con dos tipos bien diferenciados. Por un lado están los personajes planos, son los que tienen una característica muy esencial que sirve para que el lector identifique al personaje. Una característica para poder identificarlo. Y los personajes redondos son aquellos que se escriben se describen, perdón, de una forma mucho más detallada y profunda, para que el lector pueda conocer de forma mucho más plena cómo es tanto a nivel externo como a nivel psicológico. Por lo general, los personajes principales son también redondos, ya que son los que más aparecen a lo largo de la narración y por lo tanto conocemos, ¿verdad?, una mayor cantidad de características, a diferencia del personaje plano, ¿verdad?, que solo muestran una característica muy esencial que nos sirve para identificar.